cansado estás tú de buscar un cielo azul y has caído en el fondo de la angustia y del dolor. Yo te quiero invitar a un encuentro sin igual. Es un encuentro total que solo aquí puedes lograr. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. A él no le importa el color, para todos sale el sol. Quisiera decir algunos nombres, pero yo creo que sería injusto. A todos y cada uno de ustedes, a los que pudieron venir, a los que no pudieron venir, pero sabemos que en el corazón nos desearon lo mejor, pues queremos agradecerles, ¿verdad? Usted que nos está sintonizando a través de las redes, gracias. Les enviamos un cordial saludo, le amamos. No le cambie, quédese con nosotros, queremos compartir este mensaje de amor y saber que tenemos que celebrar a alguien. Y ese alguien, ¿verdad?, es el que vive, el que reina en nuestros corazones y el que nos da gracia y favor para poder continuar. Gracias por estar acompañándonos y le bendecimos a todos y cada uno de ustedes. Pues muy buenos días, principalmente a cada persona que nos acompaña. Gracias por el favor, por la distinción de podernos acompañar. Sabemos que hay múltiples compromisos, pero pues Dios tiene el control y sabe el cómo y el porqué de nuestra vida, ¿verdad? No quiero pues hacer una diferencia en nada, sino al contrario, unirnos y trabajar en una forma continua para que todas las cosas que hagamos para Dios siempre sean para glorificarlo. Queremos decirte, hoy estamos muy contentos, este es nuestro segundo aniversario y queremos darle la gloria a Dios por todo lo que ha hecho, las oportunidades, las personas que se han acercado con nosotros, contactos divinos, como decimos, cosas que queremos hacer y Dios siempre trae la provisión. Sí, el otro día me comentaba una persona, dice, ¿y cómo le vamos a hacer para poner esto? ¿Y cómo vamos a hacer para poner lo otro? Hubo gente que dijo, pues yo le ayudo si Dios me ayuda. Y palabras son un poco retadoras, ¿verdad? Y se cumplió. Parte del equipo que tenemos de audio fue así logrado a base de ofrendas y de pues cosas que nos ha dado Dios a través de muchas enseñanzas. Pero disponga su corazón esta mañana. Yo creo que Dios tiene algo mejor para nosotros y queremos siempre agradecérselo. El tema de hoy que hemos preparado para cada uno de ustedes, sí, es celebremos al que vive. Y este tema lo he diseñado en base a pues la celebración que el pueblo de Dios siempre hace y tiene varias celebraciones importantes. Número uno, la del Sukkot. Si tú ves afuera de este salón, arriba dice Sukkot, que significa en hebreo fiesta, alegría, celebración. Eso es lo que significa en hebreo. También hay otras celebraciones importantes, el Yom Kippur, hay muchas, ¿verdad?, que te puedo yo mencionar. Una de las otras es el Sukkot o los tabernáculos, del cual hoy vamos a hablar, sin que sean menos o más importantes, ¿sí? También queremos, una de las cosas mencionar, es que siempre ellos tenían y tienen hasta el día de hoy un agradecimiento por todas las cosas que Dios les ha permitido salir. Ellos salieron después de 430 años de cautividad, salieron, ¿verdad?, de Egipto, se termina la última plaga y Dios ordena que salgan. Y dice que cuando ordena que salga, dice, despojarán a los egipcios. Cuando iban saliendo, lo que ellos querían, los egipcios, era que ya se fueran. Porque mientras que estaba el pueblo de Dios en Egipto, eran puras calamidades. Todas las plagas las recorrieron, la última plaga, y después ordena Dios, después de que se termina la última plaga, ahora sí salgan. Y salgan, ¿verdad? Y salgan adelante. Y así van pasando, y los mismos egipcios venían y les daban anillos de oro, les daban pertenencias, les daban cosas que eran importantes en ese tiempo, mercancía de trueque que podían ellos hacer, pero habían cosas, zarcillos, anillos, habían cadenas de oro, porque ellos eran ricos, los egipcios. Y cuando Dios ordena que salgan, vimos algo que es bien importante, que eso se quedó para la posteridad
hoy en día de hoy tú vas a Israel y cuando celebran el Sukkot o los tabernáculos, ellos están recordando de dónde Dios los sacó, cómo celebraron y todo lo que hizo Dios por ellos. A veces somos humanamente ingratos porque se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y Dios nos saca para una situación mejor. Estuvieron 430 años que pasaron penurias, hambre, desnudez, la ropa ya no tenían, pasaban muchas cosas, no comían carne, ellos ya deliraban y decían que comían banquetes. ¿Y cuáles banquetes? Si los tenían a pan y agua. Eso era la forma de pago aparente. Pero que dice algo que me encanta mucho, dice que entre más los oprimían, más crecían. Y eso era algo que a veces los egipcios no entendían. Venía y ponía cargas Faraón, bueno, ahí en este caso los egipcios ponían cargas sobre ellos, los maltrataban y aún así ellos celebraban. Tú ibas al campamento de los hebreos y los hebreos celebraban como quieran. Para ellos la aflicción sí fue fuerte, yo no digo que no, pero también pudieron a través de los años celebrar lo que Dios estaba mandando. Y ellos ahora lo celebran. Tú ve a Israel en este tiempo y cuando se viene el tiempo del Sukkot o los tabernáculos, ellos comienzan a orar y agradecer. Y van a agradecer todo lo que Dios les dio. Y ese es un espíritu agradecido. Celebrar, pues es recordar todo lo que Dios nos ha dado. Veamos la primera filmina que dice. ¿Sí? Vamos a verla. Dice, y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados, celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Ellos celebraron, esta casa la queremos hacer igual que ellos, ¿verdad? Celebrar y mencionar con gusto y con dedicación todas las cosas que hacemos para Dios. Siguiente, dice otra cosa, dice, en aquella ocasión Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. ¿Por qué 7 días? En la numerología bíblica, 7 días significa perfección. Es algo que vamos a hacer perfectamente o se va a hacer perfectamente. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar, desde Lebo Hamath hasta el río de Egipto, pero dice que al 8º día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la consagración del altar durante 7 días, vuelve a decir el término, y la fiesta durante 7 días más. O sea que ellos tenían pachangas largas, ¿verdad? Para que tú me entiendas, eran buenos para las fiestas, les gustaba bailar o danzar, como tú quieras decirle, y duraban largos días, y ellos seguían celebrando. A pesar de la cautividad, como quiera celebraban. Y eso es algo que estamos aprendiendo de ellos, que celebraban aún estando en una condición difícil. ¿Qué más dice la palabra, si eres tan amable? Dice, al día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus casas y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor les había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo de Israel. Ellos como quiera les ordenaban pues alegrarse, cantar, regocijarse. Y a veces lo dejamos de hacer. ¿No le ha pasado que a veces dejamos, dice, pon de esas que me hacen llorar? En serio, hay gente que me dice, ¿y de cuáles oyes? Pues esas con las que me rasgo el corazón. ¿Está bien? O con las que me corto las venas cuando ando así bien deprimido. No, aquí no se trataba de cortarse las venas ni poner la canción romántica. Era que Dios quería que siempre estuvieran alegrándose. Siguiente, esta es una celebración, Sukkot, Moab de las cabañas. Celebran, hoy ponen unos pequeños tabernáculos o tienditas en Israel, pero es una celebración en la cual ellos van a mostrar al pueblo de Dios, ¿verdad? Que hay que celebrar y celebrar de dónde Dios los había sacado, ¿sí? Vamos a ver qué otra dice, ¿sí? Dice, y tomaréis el primer día ramas, con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, rama de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová. Otra vez vuelve el término, por 7 días, para que fuera perfecto. ¿Qué más dice el libro de Levíticos? Dice, para que sepan vuestros descendientes, este es el objetivo de lo que te estoy hablando. Que en los tabernáculos, dice que en el tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel
cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué hace Dios? Los saca de Egipto y los saca, dice que con mano fuerte y brazo extendido, y los saca de la cautividad, porque la cautividad no era algo que Dios quería que el pueblo viviera. Y eso hace, y muchas veces no recordamos de dónde Dios nos saca, de qué problemas los ha sacado. Yo le hago una pregunta, ¿siente usted que Dios en alguna etapa de su vida le ha sacado de algo difícil? Levánteme la mano, nomás así, ligeramente, ¿sí? Pero algo que no podíamos nosotros resolver. ¿Qué más dice el tema? Dice, ¿andas celebrando o andas lamentando? Puede haber dos cosas. O andas celebrando, festejando, o andas con un lamento, ¿verdad? Y siempre a veces traemos un lamento interior que no queremos nosotros hacer. Es una pregunta de autorreflexión. Si sabemos que debemos estar alegres y contentos de todo lo que Dios nos ha dado, no permitamos, ¿verdad?, que ese lamento venga a nuestras vidas. ¿Qué más dice el tema, si fueras tan amable? Dice celebrar, del verbo transitivo, conmemorar un acontecimiento, especialmente si para ellos se organiza una fiesta u otro acto. Cada reunión de ellos era una fiesta, era una alegría, y eso, convivir entre ellos, era algo que se daba y algo que aprendían ellos a convivir. Y eso es lo que queremos hacer al final. No te vayas, tenemos un breve convivio, mandamos a hacer algunas cosas y sobre todo nunca olvidarnos de dónde Dios nos ha traído. Nos ha traído de lugares muy diferentes. Probablemente tú digas, a mí me trajo de otro lugar, a mí me trajo de otra parte. Y puedes pensar que Dios te trajo por algunas razones. Y Dios te puede traer del lugar que sea. ¿Sí? Un día, compartiendo un mensaje un miércoles en la noche, estábamos y ya casi se terminaba o más bien prácticamente ya se había terminado el mensaje. Y algo Dios me pone en el corazón y me dice, no termines el mensaje porque falta alguien. ¿Y cómo? Pues si ya no había más gente, ya los que ya estaban, ya estaban. Y yo dije, no, vamos a continuar. Y vuelve otra vez esa voz interior y me dice, no cierres el mensaje porque falta alguien. Y cuando menos esperé, volteo y de la puerta entra una persona sin escuchar el mensaje y viene y se para enfrente de mí. Y dice, yo soy la persona que faltaba. La boca se me fue hasta el piso, porque nunca pensé, dije, esta persona ni escuchó el mensaje. Pero dijo, no es tu mensaje lo que cambia, soy yo quien cambio a la gente. ¿Estás entendiendo? Esa persona vino y nunca la había visto en mi vida y se para enfrente a mí y me dice, soy yo el que falta o el que faltaba. Y dije, Señor, tienes mucha razón. Pero cuando no oímos la voz, no podemos discernir lo que está pasando. Y a veces tienes que detenerte. Escucha lo que Dios quiere decirte, ¿sí? Para que empieces a aprender qué es lo que quiere Dios para ti. Dice el objetivo, después de esto, los sobrevivientes de los mismos pueblos que lucharon contra Jerusalén irán año tras año a adorar al Rey y al Señor Todopoderoso y celebrar las fiestas de las enramadas, que es el Sukkot. Volvemos al mismo tema. Cada vez que ellos hacían eso, celebraban. Y celebraban para ir a adorar al Rey. Ellos, todas las cosas que hacen en la vida, celebran. Hay una pared o un muro de los lamentos, donde ellos también no nada más oran, donde no nada más se lamentan, donde no nada más ellos sufren. No, también van y se gozan y se regocijan por las cosas que hace Dios en la vida, ¿verdad? Con ellos. Y es algo que a veces debemos de agradecer. Siempre estar agradecidos con lo que Dios hace. Veamos el punto número 1. Bueno, vamos a ver 9 cosas que lamentaron en su cautiverio. Tú dices, ¿por qué el pueblo entró en problemas? No fue algo que fue así repentinamente. Fue un proceso lento, pero continuo, en el cual ellos, para ir a ese tipo de condición de lamento, tuvieron que pasar por estas 9 cosas. Veamos las 9. Número 1, adoraron otros dioses, si tú observas con D minúscula, e ídolos.
Algo que expresa en toda la Biblia es adorar cualquier tipo de ídolos. ¿Te recuerdas el pueblo? Moisés se descuida, baja, y cuando baja ya el pueblo estaba desbocado, como loco, desenfrenado, porque le dijeron a Aarón que como tardaba Moisés, que les hiciera un becerro. Y ahí estaban ellos adorando, y cuando baja y les dice que qué les pasaba, que por qué estaban tan desenfrenados adorando. Y eso les dijo, no, eso está mal. Dice, ¿quién se lo hizo? Pues Aarón. Era un líder tibio, pusilánime, que no tenía la fortaleza ni la convicción de decirle al pueblo que sí y que no. Y a veces eso es lo que más batallamos. Vivimos normalmente y tradicionalmente en México. Voy a decir era, por no declarar cosas actuales, sí, pero era con un contexto un poquito religioso. 2, pronunciaron palabras inapropiadas contra el Señor. Y no nada más en ese tiempo. Actualmente vemos mucha gente que maldice y maldice a Dios, ¿sí? Yo vi el testimonio en internet de el exgobernador de Nuevo León, el Bronco, y él declara, verdad, públicamente, estoy citando una entrevista que le hacen a él en YouTube, donde algo le pasa en su familia, no sé si afectan a un ser querido de él, y él maldice a Dios. Y dice él que decía y le decía cosas a Dios muy, muy, muy desagradables. Pero ahí podemos ver que también pasa en estos tiempos. Construyeron santuarios paganos. En vez de adorar a Dios, adoraban a otras deidades, cometieron acciones malvadas, despreciaron las leyes del Señor y el pacto, imitaron a otras naciones. Vinieron, ¿recuerdas qué le pasó a Salomón? Tiene muchas mujeres y al final termina haciendo lo que las mujeres le dijeron a él. Dicen que eran mujeres de otras naciones y terminan haciendo eso. Practicaron la adivinación. Ahí detente tantito. La práctica de la adivinación se hace en todos los lugares, en todas las ciudades y en todos los ambientes. Probablemente en tu casa o en tu colonia hay alguien que se dedica a esto. ¿Quién puede decirme si por su casa había eso? 1, 2, 3, ¿sí? Normalmente en una cuadra hay eso, ¿sí? Y si usted me pregunta, ¿y en su cuadra hay? ¿O son muy fifís ahí en su cuadra? No, no somos fifís, ¿sí? Te voy a decir lo que cuesta ser fifí, ¿sí? Llegamos, a mi lado derecho era un centro de curación, a mi lado izquierdo otro centro de curación, y enfrente practicaban la brujería. Y Dios viene y nos pone como ombligo en medio, ándele, para que quiere venirse aquí a vivir, órale, en medio. Se muere y se van. ¿Y qué hizo usted para que pasara todo eso? Nada, nomás bendecirlos. No los maldiga. Bendícelos, bendícelos y bendícelos. Y Dios limpió el lugar. Ya no tenemos centros de curaciones ni de adivinación en ese lugar. Sí, porque la gente iba y pagaba. Aparte que le engañaban, pagaba. Es una práctica muy común. Vas y pagas para que te engañen, porque al final de cuentas no te dicen la verdad. Tú recuerdas. Lo que quieres es oír. Lo que quieres es que te endulcen el oído y que te digan lo que tú quieres oír. Normalmente vas y te dicen, hay una mujer güera en tu vida. Pues no, mi mamá tiene el pelo negro porque yo todavía no estaba casado. Un tío me llevó, ¿verdad? Y bueno, pues ya sabe que la familia es bien acomedida. Y me llevan y me dice, no, algo te va a acontecer en tu vida. Como una nube negra se va a posar. Y yo dije, ¿por qué tanto? O sea, ¿por qué tanta adivinación? Pero al final, ahí está el dinero. Pero queríamos ir a oír. Y son muy astutos, porque lo que está desarrollado en ellos es un espíritu de adivinación. Y te dicen lo que tú quieres oír. Y eso pasa. Y te van midiendo, te van tanteando, hasta decirte lo que tú quieres oír. O pregunta. Hay una práctica que se hace en internet, donde viene una persona y le dice, adivíneme el futuro. Están en Estados Unidos. Y atrás de esa persona, con un micrófono, el que hace todo el engaño, le van diciendo, se meten al perfil de Facebook y le van diciendo lo que tiene. No sé si lo has visto, pero es algo muy, muy, muy absurdo, pero muy práctico.
y le dice todo el perfil que pone, porque allá pues ponen muchas cosas. Y ella se da cuenta. Dijo, este hombre, ¿cómo sabe? Pues nada, el otro, el de la compu que estaba atrás la cortina, estaba checando su perfil y ahí le estaba poniendo todas las cosas. Y eso es algo que a veces el engaño es. Pablo se encuentra en el libro de Hechos a una divina. Y cada vez que pasaban, dice, ahí van los hombres de Dios. Hasta que una vez se molesta y se voltea y reprende al espíritu y le dice, sal de esa mujer. Y el espíritu sale de la mujer. Y las personas que lo usaban del templo para obtener ganancias de la chica, se enojan contra él. Y dijo, ya acabó con el negocio, porque era un negocio, ¿sí? Hay gente que yo conozco que cobraba mucho dinero. Hasta que un día vino una noche conmigo y vino y me dijo, ya no puedo adivinar, ahora estoy enfermo. Pero yo sé que hay algo que hacen ustedes que los hace sentir mejor. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Vas a dejar tus prácticas de adivinación? ¿Sí? Él era una persona muy conocida en su ciudad, porque no quiero decir nombres, estamos transmitiendo, la idea es citar el ejemplo, no citar nombres. Y la persona me dice, no me ha aliviado, ya le he pedido a lo que yo me encomiendo para que me sane. Y nada me ha sanado. Le dije, no te mortifiques, vamos a ponerlo en manos de Dios, pero yo quiero que primero recibas a Dios en tu corazón. Y Dios va a hacer lo demás. Recibe a Dios en su corazón, lo recibe como su Señor y su Salvador, y automáticamente la persona sana. Y yo dije, no es posible que un cambio tan brusco pueda suceder. Y sí, deja de hacer ese tipo de negocios y comienza a dedicarse a las cosas. Hoy toca y canta y va por ciudad cantando y dando el testimonio de cómo Dios lo sacó de esas prácticas de adivinación. Y al final de cuentas yo dije, Señor, solo tú puedes glorificarte en el de eso y hay que celebrarlo, ¿verdad? Dele un fuerte aplauso a Dios esta mañana. ¿Cómo lo hicieron? Penúltimo punto, quemaron a sus hijos en incienso. Una de las formas para poder darle gracias a la naturaleza o a la madre naturaleza, como dicen ellos, era echar a tus hijos vivos al fuego. Hay en el libro existe el Valle de Himnón, donde hoy actualmente sacan niños o osamentas de niños que fueron ofrecidos vivos, echados al fuego. ¿Sí? Y eso es algo que te duele, porque dime quién lo haría. Pero con tal de que hubiera prosperidad en la zona, ellos así lo hacían. Agarraban a los niños vivos y los aventaban. ¿Tú aventarías a tu hijo vivo, chiquito? Así, bebitos. Los agarraban y los echaban. Mi esposa y yo fuimos a Poza Rica, al Tajín, y vimos unas pirámides muy bonitas, pero todo eran ruinas, porque son las ruinas del Tajín. Pero había una plancha donde se los acostaban y los sacrificaban. Y yo le digo a la persona que cuidaba el lugar, y le digo, ¿y qué hacían ahí? Dice, ahí acostaban a la gente y la sacrificaban. Y porque era la cultura o era lo que se hacía habitualmente. Y le digo, te hago una pregunta, ¿y si te acuesto y te parto? ¿Por cultura te parecería bien? Ah, no, eso fue hace muchos años, ahora no, pues es lo mismo. ¿A poco tú crees que quien acostaron tenía ganas de irse a acostar ahí? Pues no, pero dices que era la tradición para ofrecerlo a los dioses. Y le dije, no, perdóname, pero ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie conocido, yo le diría que se diera una vuelta por aquí, por el Tajín. Pero esas eran las celebraciones tradicionales, ¿sí? Y habían muchas y años tras años las hacen. Y no sé qué tratan de revivir o no sé qué tratan de hacer. Porque la gente me dice, es que fue una cultura. Sí, pero fue una cultura en extinción. Se acabó. Eso ya no existe. Sí, solamente quedaron vestigios o ruinas. Y es algo que vamos a aprender. ¿Sí? El pueblo de Dios lo han tratado de eliminar. Lo trató de eliminar Herodes con los niños, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hubo muchas cosas que les pasó. Hitler, que su madre era judía, y extermina 6 millones de judíos en campos de concentración. Dice el campo de Auschwitz, está
en Alemania. Dice, el trabajo los hará libres. Cosa que nunca. ¿Sabes que los ponían a poner un cerro de tierra y los ponían que lo cambiaran acá? Y después que lo ponían acá les pedían que lo volvieran a regresar al lugar. Y así los tenían porque los tenían entretenidos. Y cuando menos esperaban, los metían y les decían, hoy les vamos a dar un baño caliente. Dijeron, wow, de lujo. No teníamos ni agua fría, menos agua caliente. Los meten al agua caliente, pero abren unas ollas y echan cápsulas de cianuro. Y en lo que se están bañando, ellos empiezan a oler. Pero como el vapor era mucho, se confunde el vapor con el cianuro. Empiezan a oler y hacen una exterminación de 30, 40, 50 gentes en un instante. ¿Sí? Y eso pasaba. Y tú dices, ¿por qué? Porque han hecho prácticas que a Dios no le agrada. Y esas fueron las prácticas. Dejaron a un lado los mandamientos, fue otra. Y eso pasaba. Nosotros lo hemos visto en muchos lugares. Dice, usted no visita ruinas ni cosas de esas. No. Dice, vaya al templo, ahí al templo mayor cerca de la Ciudad de México. Dice, para que se recargue. Si no soy celular. Sí, para que usted vaya y reciba los rayos del sol. Pues no soy celda solar tampoco. Así que no tengo que ir. Y la gente va, se pone de blanco. Un día se subió una dama a la pirámide, está prohibido por ley. Y la bajan a la señora y le hacen muchas cosas, la golpean, le avientan agua. Pero a veces pasa eso. Todas estas 9 cosas, eso fue lo que llevó a la cautividad al pueblo. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Todo esto lo fue. ¿Y por qué te lo digo? Porque me agradaría que si estamos practicando alguna de estas 9, no las hagas. Si algo Dios aborrece, es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Todo lo que se anteponga a la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Tú puedes elegir cuál. Dices, pues yo me parezco como a la cuarta o a la segunda. Bueno, déjala de hacer. Esa es la sugerencia y la enseñanza de esta mañana. Porque esas 9 cosas fueron lo que llevaron al pueblo de Dios a la cautividad. Siguiente, ¿qué más dice la palabra? 3 cosas que debemos de celebrar. Número 1, ¿cuál sería? Que ya no somos esclavos. En el momento que tú le pides a Dios que venga a tu corazón, dejas de vivir en una esclavitud. ¿Sí? Y eso es lo que queremos. Ya no vivir en una esclavitud. ¿Vivíamos esclavizados a algo? Sí. ¿Algún vicio? ¿A algo que pueda estarnos afectando en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Alguna dependencia de algo? Tabaco, alcohol, droga, lo que tú quieras. Pero podíamos tener un cautiverio. Y ese cautiverio Dios no quiere hacerlo. Yo hoy te lo describo con pena y con lástima, que mucha de parte de mi familia estuvieron mucho tiempo atados al alcoholismo. Mi abuelo era alcohólico, mi padre decía que era bebedor social o de fin de semana, pero al final tomaban lo mismo. Al final, y era eso. Cuando yo me empecé a dar cuenta de cómo venían mis raíces y las maldiciones que cargábamos, yo dije, yo no voy a hacer esto. No tomo, no fumo, no me drogo. ¿Sí? De muchos años. Porque eso yo lo vi muy en una forma vívida en mi vida. ¿Sí? Mi madre viene de una raíz de tabaquismo, efisema pulmonar, cáncer pulmonar de una forma terrible y agresiva. Pero eso no nos trae a nada. Le digo yo a ella, ¿por qué hacías eso? Dices que era una forma de sacar lo que me preocupaba. Las cosas que te preocupan no salen con tabaco ni con alcohol. Eso al contrario te destruye. Y eso es lo que no queremos ser. Esclavos de algo que nos tenga de una manera aprisionados. Siguiente. ¿Qué más dice? Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Que no nada más seas hijo, sino te va a heredar las bendiciones de los cielos. Amén. ¿Lo recibes? ¿Sí? Él ya no quiere nada más que no seas esclavo, sino vas a también ser heredero de lo que Dios, de las promesas que hay de Dios. Dice que hay más de 3,000, es correcto, pero somos también, dice otra de las cosas, los ricos son los amos de los pobres y los deudores
son esclavos de sus acreedores. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Si alguien le debe, usted lo hace esclavo. Así que trate de no deberle ni que le deban. Romanos 13 dice que no le debas nada a nadie. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? ¿Usted qué debe? Lo que va corriendo de la luz, lo que va corriendo del agua, lo que va corriendo del teléfono. Pero no debo más. Y todo a pesar de sí, pero en su trabajo debe, pues sí, pero es una situación económica revolvente. Vendo, recupero, pago y estoy ceros. El problema es aquí cuando empiezas a gastar más de lo que tienes. Eso te lleva a una esclavitud y así te puedes mirar. En esclavitud, cuando tú ganas más, cuando gastas más de lo que ganas. Y sí sucede, porque las personas me dicen, es que yo gano X cantidad. ¿Y cuánto gasta? Un poco más de lo que gano. Y yo digo, eso te mete en esclavitud sin darte cuenta. Hoy ve a cualquier centro comercial, ayer estuvimos en Altama y mire, 4 veces nos ofrecieron tarjetas de crédito. Yo dije, bueno, vengo a ver, no vengo a que me endroguen. De entrada la de Banamex ya estaba lista y le dije, no, gracias, pero no quiero sentirme así, encadenado a las cosas de pagar. Aquí no es el enganche, aquí el problema son las cómodas mensualidades, porque a veces compran cosas que realmente ni usted ni ninguna persona necesita. ¿Qué otra cosa que nos habla Dios? Siguiente, nada nos hará tropezar. En el momento que celebramos nuestra libertad, no va a haber nada que nos haga tropezar. Vendrán y te ofrecerán cosas y te dirán, te ofrezco esto, no, muchas gracias. Aprenderás a decir que no a lo que te dañe. No, ya no. Es que le traemos otro crédito blando. ¿Cuál blando? Si como quiera hay que pagar. No veo la blandez por ningún lado. Así que nada te va a hacer tropezar. Tendrás el valor, ¿verdad? Y la fuerza para poder decir que no. Luego les dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada en el cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Trate de no ser tropiezo para la gente. Esa es la enseñanza que les estaba dando Jesús. Que usted y su vida no sea un tropiezo para alguien más. ¿Sí? A mí venía con nosotros una jovencita cuando iniciamos. Ella entró a trabajar a una cervecería y me dijo, usted podría tomar 00. Es su número telefónico. No, dice Heineken 00 o Tecate 00, ya hay tantas variantes. Le digo, pero si alguien ve que lo tomo, ¿tú crees que me va a preguntar si es 00? No. Entonces yo sería tropiezo para él. Y eso, en vez de ayudarlos a que ellos se acerquen a Dios, lo único que van a hacer es se van a alejar más de Dios. Acuérdate que no es por la comida ni la bebida, sino por el testimonio de lo que hacemos. Y usted lo ve, ¿no? Y me detengo, no, me paro, me sigo, no me detengo a ver, sí, vamos a cualquier lugar o hay alguna feria. Pues no nos detenemos en cosas, hay muchas bebidas preparadas que le llaman de esas bebidas espirituales. Bueno, me han comentado de esas que venden que con una estás casi en el tercer cielo, porque de lo que contiene, ¿verdad? Y podemos ver también qué otra cosa dice el tema. Dice, los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Déjalo ahí, anterior. No sean tan rápidos. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Si usted disfruta la palabra, usted le toma sabor a la palabra, usted nunca va a tropezar, ni su pie resbalará. Disfrute de la palabra, vea lo que Dios hace. No nada más es congregarte, es poner en obra lo que Dios hace. ¿Qué va a pasar? Nos podremos ver así como esta persona, que vamos en picada, o la otra dama que ya está prácticamente la nariz en el piso. Y sí nos hace tropezar. Y hay cosas que nos hacen tropezar.
¿Qué nos hace tropezar? Nuestro carácter. ¿En serio? Pregúnteme. Pero eso no quiere Dios, porque un momento de exaltación puede traer un gran distanciamiento entre nuestros seres queridos o con los que convivimos en casa. Por eso fíjese bien de cómo habla. Acuérdese que las palabras tienen poder. ¿Está de acuerdo? Todo lo que hablas tiene una connotación. Si hablas bendición, acuérdate que de una misma fuente no pueden salir dos aguas. O sale agua amarga, o salada, o sale agua dulce. Así que controle su boca, porque es algo que nos afecta y nos hace caer como estas personas. Siguiente, ¿sí? ¿Qué otra cosa dice? La libertad que nos va a dar es para una vida eterna. Yo siempre he dicho que nada podemos establecer como eterno en esta tierra. ¿Sabes que somos la generación que se está yendo? ¿Tienes más de 50? Somos la generación. Yo estoy en la edad de mis padres ahorita. Cuando yo era más joven, yo decía mis padres tenían 60 o 50. Y esta generación está por salir y está por quedarse. Por eso he estado orando para que Dios vaya preparando a un José para que entre en la tierra prometida. Porque no voy a estar eternamente predicando. Tengo 23 años predicando. Y yo te voy a decir algo que he aprendido es simplemente a saber que un momento habrá que retirarnos. ¿Sí? Hay gente que se entrona y no se va. Hace tiempo atrás, unos meses atrás, te comparto pues cómo sucedieron las cosas. Fui a orar por dos personas, una de ellas era mi suegra, oré y se murió, a la que buena mano tiene, a ver si luego va para que ore por la mía. Y segundo, fui a orar por una persona, por un empresario de aquí de Ciudad Madero, que estaba, la oxigenación que usted se puede imaginar en un COVID, él tenía la mitad de eso. De lo más bajo, la mitad. No sé cómo estaba vivo el hombre. Va hoy, le doy la gloria a Dios, le digo a sus familiares, vamos a orar por él, y Dios lo sana. Yo me quedé asombrado, y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a uno sí y a otro no? Pero es su voluntad y es su soberanía. Él sabe por qué, él sabe cuándo usted se va o cuándo usted se queda. Pero yo le decía a este hombre, ven, vamos a orar. Y como podía, apenas podía orar. Pero una de las familiares le decía, aquí te traje el Rolex, papá. Dijo, ¿dónde? Estaba malo, pero no estaba tonto, ¿va? Y luego le decía, aquí trae un anillo. No, hombre, un anillo más grande que el del rey Acab. Enorme así. Y dijo, ¿dónde me lo vas a poner? Dijo, ¿y tu amistad con fulano de tal? Ah, sí, dile que vamos en unos días con él. O sea, ¿sí notas cómo a veces una cosa puede ser tan indescriptible? Entonces ahí notas que lo que tú y yo podemos hacer siempre dependerá de la soberanía de Dios. Si celebramos, le dije, celebramos porque la persona le diste la sanidad. Y celebramos por lo de mi suegra, porque tú le diste la vida eterna. Así lo entendí, porque dije, ¿quién soy yo para frenar a Dios? ¿Quién soy yo para limitarlo? Y decirle a Dios, haz lo que yo te digo. No, Él no es mi ayudante, ¿sí? Y eso es lo que debemos de aprender. Una vida eterna, te lo voy a describir. Siguiente, dice, pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. ¿Qué dice? Que la libertad, te lo voy a parafrasear, que la libertad no sea libertinaje. Hay quienes conocen de la palabra y abusan de la gracia. Y dice que sacan el versículo de contexto para usarlo de pretexto. Y decir, no, yo puedo. Al fin que si peco poco, Dios me perdona si me arrepiento. Pero estás jugando con la gracia. La gracia no puedes jugar con ella. La gracia tarde o temprano. ¿Recuerdas la vida de Sansón? Que dijo que haré esto como lo he hecho en las veces anteriores.
Pero lo que no sabía Sansón era que Dios ya se había apartado de él. ¿Sí? Habrá un momento que la gracia se termine. La gracia se puede terminar, tarde o temprano. ¿Sí? Fuimos a ver a un matrimonio que falleció el esposo, mi esposa y yo. Y dice la persona, le digo, vamos a asegurarnos que vayas a la vida eterna. Pero ya lo hizo, pero vamos a reconfirmar. En eso empezamos a orar. Le pido que vuelva a hacer su plan de salvación. Y la persona lo recibe. Y cuando empezamos a orar, la persona empieza a hablar en lenguas. ¿Sí? No sé si tú lo has oído en el libro de Corintios, habla del lenguaje en lenguas espirituales. Y el Señor comienza a hablar en lenguas espirituales. Lo que a mí me asombraba, el vivo, era vivo todavía, estaba un poquito delicado. Pero cuando yo fui me llamó algo la atención. Normalmente cuando te acuestan por mucho tiempo en una cama, las llagas, ¿dónde se hacen? Aquí, la espalda, los chamorros, en la parte que está en contacto con la cama. Aquí las llagas estaban arriba, estaban aquí. Si estás entendiendo, era algo que no era posible. Y lo volteamos y no estaba llagado de la espalda. Las llagas eran por arriba, por aquí, por la espinilla. Y eso me llamó mucho la atención. Seguimos orando y él seguía hablando en lenguas, hablando en lenguas, hablando en lenguas, hablando en lenguas. Y de repente la esposa se para y la misma convicción que trajo el Espíritu Santo cuando lo hizo hablar en lenguas, dice que ella empezó a decir, por culpa mía, yo lo saqué del camino. Y él se perdió. La misma convicción que vino el Espíritu Santo redarguyó en la vida de ella y nos dijo a mi esposa y a mí, por mi culpa, yo lo saqué del camino. Y hoy está pagando las consecuencias. Y le dije, nunca haga eso. Nunca sea tropiezo para nadie. Nunca saque a nadie del camino voluntaria o involuntariamente. Porque es algo que a Dios no le agrada. Y me dijo, sí, tiene usted toda la razón. Me equivoco. Yo le invito a que le pida perdón a Dios por haberlo sacado. Mire ahora en qué condición está. Y me dijo, tiene usted la razón. Creo que lo mejor es hacerlo y no usar esa libertad que tenían para llevarlo a un desenlace fatal. Siguiente, ¿qué más dice? ¿Sí? El que siembra los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha ¿de qué? De muerte. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Depende en donde usted sembrando. ¿Sí? Si lo que usted está sembrando en su espíritu es puro Netflix, pues no creo que le vaya a ayudar mucho en el cielo. Son cosas vanas que no nos edifican. Pero todo lo que usted siembre, dice que si sembramos en malos deseos, recogeremos una cosecha de muerte. Es eso, porque son malos deseos. ¿Qué es lo que va a recoger al final? Muerte. Y el estar así a veces nos confronta. Y nos confronta porque queremos vivir una vida eterna. Si alguien tiene que hacer algo en la vida, estando aquí, es saber que Dios tiene una vida eterna preparada. ¿Sí? La gente esa que nos visitó, que se dedicaba a la cuestión de la idolatría, yo le dije, todos ustedes, eran 5. Ese día pasa el primero y atrás de él llegan 4 personas que se dedicaban a lo mismo. Y le dije, ¿por qué vinieron todos? ¿Quién les dijo que les iban a dar algo? No sé, dice, pero me los traje a los 4. También son colaboradores del mismo oficio. Y yo le dije, pues los 5 necesitan arrepentirse y recibir al Señor. En ese momento que lo hago, siento que algo me traspasa desde enfrente hasta atrás. Como si una espada me traspasara. No podía hablar. No podía, sí, a mí. Viene y siento que me traspasa algo. Y las 5 personas que se dedicaban a ejercer ese negocio en esa ciudad, las 5 personas reciben. Y reciben a Dios como su Salvador y Señor. Pero esa sensación no se me quitaba. Quería seguir hablando y algo me impedía. Y era un dolor y un sofocamiento. Era algo que me sentía atravesado.
Y yo dije, el enemigo no quiere que se vayan estos 5 clientes. Sí, porque eran servidores de él. Y ya de esa manera nos dimos cuenta que Dios tenía un propósito para esas 5 personas. Sacarlos de esa vida de muerte que estaban y llevarlos a una vida eterna. Y eso me agradó mucho y la verdad que lo comparto con mucho respeto y con mucho cariño, pero sí aprendimos que esas personas pudieron haber hecho un cambio muy relevante en su vida. Siguiente, ¿qué otra cosa más promete Dios? Reflexión. En el último día, el día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu Santo o del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Él en el último día de los tabernáculos se levanta y les dice, para cerrar, que el que crea en él es una invitación de amor. Y les dice, crean en mí. Y lo hace en un día muy especial, una celebración. Y lo hace para que crean en él, para que creyendo en él tengan vida eterna. Era una fecha muy importante. Y una fecha importante para ellos, como para nosotros. ¿Sí? El Señor vino a celebrar la libertad y la vida eterna en nuestra vida. Disfrútelo. Haga como Dios dice. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué más dice el Señor? Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien nos llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Él lo hace porque es una invitación. Él quiere que nosotros permanezcamos en Él hasta el tiempo de nuestra partida. Por último, te voy a dar una promesa que Dios dice. Aunque tu comienzo haya sido insignificante, tu porvenir se engrandecerá en gran manera. Aunque empieces por poquito. Oye, Erika, ven, sí, ven tú, ven acá, ven. Ella nos acompaña en la alabanza, ¿sí? Y ella ha decidido de corazón empezar a cantarle a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque si algo me agrada en la vida es retomar gente del camino.